Hola. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría pedirte un pequeño favor. Si disfrutas este contenido, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo me ayuda a seguir trayendo más historias como esta. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 501, detalles sin importancia. Era un informe que no debería haber estado en el fondo de mi memoria, pero la conveniencia y la realidad suelen ser diferentes. Más aún si se trata de una cuestión de prioridades sobre lo que el que toma las decisiones quiere ver. Su Majestad, una banda de ladrones está asolando el noreste del reino. Originalmente eran piratas que asaltaban la costa, pero últimamente se atreven a adentrarse en el interior. El alcance de sus saqueos es cada vez mayor. Ahora están causando estragos incluso en lo más profundo del interior. Fue un informe que escuché hace mucho tiempo. Así es. Dijeron que una banda de bandidos estaba merodeando por el noreste. El reino etrusco había estado lidiando durante mucho tiempo con pequeños ladrones mendigos que aparecían en botes. La mayoría eran de Acereto. Sin embargo, protestar ante el gran duque de Acereto nunca mejoró la situación. Nosotros no los enviamos y los nativos de la isla salen al mar por su cuenta para dedicarse a la piratería en años de malas cosechas, así que ¿qué quieren que hagamos? A veces el reino etrusco actuaba con mucha firmeza. Amenazaban con contratar condotieros para cruzar la frontera y capturarlos y aniquilarlos a todos, lo que solían hacer cuando tenían suficiente dinero. Entonces Acereto retiraba sus excusas y juraba que se esforzaría al máximo en la gestión de las islas anexas. Sin embargo, esas promesas no duraban más de 2 o 3 años. ¡Qué dolor de cabeza! No hay solución, solo dolor de cabeza. Era difícil culpar solo al gran duque de Acereto. Al sureste del reino etrusco y al noroeste del ducado de Acereto, en el estrecho de Escilla, había decenas de islas dispersas. Algunas estaban habitadas y otras deshabitadas. Sin embargo, a excepción de 1 o 2 islas más grandes, ni siquiera había registros adecuados sobre qué islas estaban habitadas y cuáles no. Si no se sabe dónde está la gente, no se pueden recaudar impuestos ni mantener la seguridad. Había razones para que esto sucediera. Esas islas cambiaban de dueño cada pocas décadas, o como máximo cada 100 años, según tratados o matrimonios entre monarcas. Para los isleños, era como cambiar de nacionalidad. Bueno, no era asunto suyo. El rey estaba satisfecho con la nueva tierra en los papeles, y los isleños seguían viviendo como siempre. Los piratas de Acereto también eran piratas etruscos, y también eran refugiados que no pertenecían a ningún país. Aunque se podía criticar al gran duque de Acereto por no haber controlado adecuadamente a su pueblo, el rey etrusco tampoco estaba exento de responsabilidad, y como esos piratas, de vez en cuando, también saqueaban Acereto, la cosa estaba más o menos igual. ¿Pero por qué los que siempre saqueaban la costa sur aparecen de repente en el noreste últimamente? ¿Se habrá enriquecido de repente el ducado de Taranto? ¿Se habrá fortalecido la seguridad en el sureste, lo que los ha empujado hacia el norte, que es relativamente más débil? León III negó con la cabeza. Incluso cuando el padre de Bianca vivía y gobernaba el sur, los bandidos de Acereto campaban a sus anchas. Bianca de Taranto, que aún era una novata y una niña, no podía gestionar la seguridad mejor que su padre. Entonces solo queda el escenario de que la escala de los piratas ha crecido y han avanzado hacia el noreste. León III se llevó la mano a la frente. ¡Qué gente tan molesta! Eran como las chinches, parásitos que chupan la sangre y que por mucho que los atraparan, no se podían erradicar. Pero esas chinches se habían vuelto gigantes por alguna razón incomprensible. Era algo completamente incomprensible. No irán a llegar hasta la capital, ¿verdad? Si la capital fuera saqueada por una banda de bandidos mientras estaba desocupada, sería un gran problema. Por supuesto, la mayoría de las familias nobles, sin mencionar al propio rey, descenderían a Taranto siguiendo a la corte, por lo que los principales dignatarios del estado estarían a salvo, sin importar si la capital era saqueada o no. La propiedad y la vida de los plebeyos y comerciantes estaban fuera de las preocupaciones de León III. Sin embargo, si San Carlo fuera saqueado por bandidos, sería una vergüenza internacional. La moral de la gente de la capital se deterioraría enormemente además. Dejar a Alfonso aquí no sería tan mala idea. No había restaurado el presupuesto del Palacio del Príncipe.
Hasta entonces, los caballeros del casco negro serían una fuerza de defensa de la capital gratuita. León III siguió pensando. Le daría a Alfonso una orden para que se quedara en San Carlo. Los nobles que ahora se quejaban ruidosamente de que estaban ansiosos porque el reino no pagaba directamente los salarios de los caballeros del casco negro se callarían una vez que bajaran a Taranto. Si los caballeros del casco negro se quedaban en la capital, al menos estarían físicamente separados de ellos, por lo que sentirían menos amenaza, ¿no? Mientras León III estaba inmerso en sus propios cálculos, Isabella parloteaba a su lado como si cantara. Quiero irme de vacaciones con su majestad lo antes posible. Oh sí. Tenía tantas ganas de visitar la casa de campo del bosque de Orte de la que habló su majestad, pero no he podido pasar por allí e iremos directamente a Taranto. Fue una frase cuidadosamente calculada y lanzada con precisión. Isabella quería recuperar su belleza. Lo antes posible, minuto a minuto. La vida con una cicatriz grande y roja en la cara era un infierno para Isabella. León III, que estaba pensando qué hacer con Alfonso, respondió de forma vaga, descuidada y superficial. Si viajamos a Taranto, no iremos a la villa del bosque de Orte antes de que termine el invierno. Al escuchar esas palabras, los hermosos ojos de Isabella se llenaron de lágrimas. ¿Hasta que termine el invierno? León III se sintió avergonzado por las repentinas lágrimas. Odiaba que las mujeres lloraran. ¡Ay, por qué lloras otra vez! No le interesaba porque su hijo no viajaba a Taranto, pero León III pudo entender la razón por la que su amante lloraba porque no podía ir a la villa del bosque de Orte. ¡Qué gran problema es un retraso de 3 meses! Los alquimistas de allí son muy hábiles. Incluso si vas dentro de 3 meses, la cicatriz desaparecerá por completo con solo ir allí. Todo era mentira. 3 meses es tiempo más que suficiente para decidir el momento dorado para curar las cicatrices causadas por espadas y látigos. León III lo sabía. Los alquimistas del bosque de Orte hacían mucho ruido, pero en comparación, no obtenían muchos resultados, ya fuera con pólvora o con rejuvenecimiento. Por lo tanto, su confianza en la habilidad de ellos estaba disminuyendo poco a poco. La cicatriz de Isabella podría no desaparecer. El rey también lo pensó. De hecho, incluso si la cicatriz de Isabella nunca desapareciera, él pensaba tomar a Isabella tal como estaba, o volver con Rubina, o buscar una nueva amante. Pero León III hizo un esfuerzo por consolar a Isabella en ese momento. Esta era la mayor sinceridad que podía mostrar a los demás. No estés tan triste. Isabella levantó la cara con los ojos llorosos y miró a León III. León III se estremeció por un momento, temiendo que quejas y resentimientos le diría ella. Sin embargo, la intención de Isabella estaba lejos de eso. Si hubiera querido consuelo emocional, habría sido más rápido aferrarse a Bárbara y lamentarse. Si eso no fuera suficiente, conseguir un perro sería mucho más rentable que buscar consuelo en León III. No era por nada que Rubina se había convertido en una amante de los perros. Su Majestad, ¿puedo tener a alguien conmigo? El lamento de Isabella al rey no era más que una estratagema para conseguir lo que quería. Sin embargo, eran una pareja perfecta. Porque a León III también le resultaba mucho más agradable de esa manera. Si lo que Isabella quería tener consigo no era una persona, sino un tigre, y ella dejaba de llorar de inmediato, él lo agradecería. De todos modos, otra persona se encargaría de alimentar al tigre. Claro, claro, por supuesto, te refieres a tu dama de compañía. La expresión de Isabella volvió a entristecerse. El rey le había permitido tener una dama de compañía, pero Isabella aún no había encontrado a la adecuada. Se decía que el señor del Pianosa estaba corriendo de un lado a otro, pero aún así no se encontraba a nadie, porque había una gran brecha entre las expectativas de Isabella y el grupo de solicitantes. Un sudor frío corrió por la espalda de León III. No, no frunzas el ceño, odio a las mujeres que se quejan más que a nada en el mundo. Realmente, a pesar de ser rey, nada en su vida salía como él quería. Afortunadamente, Isabella no era del tipo que se callaba y torturaba a los demás con su silencio hasta que adivinaban lo que quería. En cambio, ella le dijo amable y precisamente lo que quería. No una terapeuta de la piel. Oh. Si era eso, no había dificultad. 20 personas no importaban. No era como si las damas de la realeza compitieran por cuántas damas de compañía podían tener,
sino que era simplemente una cuestión de espacio y dinero, ¿no? Haz lo que quieras. León III gritó con entusiasmo por primera vez en mucho tiempo. Gracias a que había recortado todo el presupuesto del Palacio del Príncipe, tenía holgura financiera. Pongamos anuncios por toda la ciudad para contratar personal mediante concurso público. Esteticistas faciales, esteticistas corporales, masajistas, esteticistas de la piel, de todo tipo. Su Majestad. En realidad, hay alguien a quien me gustaría traer. Agosto. La Isabella actual necesitaba a Agosto. La razón por la que pensó en él, a quien no quería volver a ver, era porque no había mucha gente útil a su alrededor. No se encontraban damas de compañía. La nueva sirvienta, Bárbara, era bastante inteligente, pero una sirvienta era una sirvienta. Había límites en los lugares a los que podía ser enviada o la información que podía obtener debido a su estatus, e incluso si se dejaban de lado las formalidades, su perspicacia y modales eran lamentablemente insuficientes en comparación con los de una noble. Y lo más importante, una sirvienta no podía proteger físicamente a Isabella. Nunca más seré intimidada por los caballeros del príncipe Alfonso. Isabella necesitaba su propia guardia. No había nadie de confianza en la guardia personal de León III. Y no solo eso, encontrar a alguien entre los etruscos que pudiera oponerse al príncipe sería más difícil que encontrar una aguja en un pajar. Agosto era del continente moro y no tenía ninguna razón para ser leal al príncipe etrusco. Además, esos ojos. Sus ojos como si estuviera poseído por algo. Agosto no tenía ningún interés en el poder mundano. Isabella estaba segura de eso. Agosto estaba conectado con otra dimensión, alejada de la realidad. Esa era también una de las razones por las que Isabella quería a Agosto. Él tenía un poder misterioso. A los ojos de Isabella, las hierbas y el mercurio del bosque de Orte, de los que León III se jactaba, no eran muy fiables. Si su habilidad fuera buena, Su Majestad el Rey no estaría tan débil. Fue un juicio bastante preciso. Un alquimista cuya habilidad no podía devolverle la vitalidad a un rey de 60 años podría curar a Isabella, que había perdido su belleza. Las profundas marcas de látigo que cubrían su piel después de que la puse fuera, y las cicatrices blancas que brotaban en ellas, eran imposibles de remediar a menos que Hipócrates volviera a la vida. Ninguna medicina existente podría devolver su cuerpo a la piel suave y de jade blanco de antaño. En realidad, lo más importante es la cicatriz en la cara. El cuerpo no era un gran problema. Ella realmente no tenía ganas de acostarse con León III. La idea de mezclarse con el viejo rey le recordaba a la sífilis. Si nunca tenía que mostrar su cuerpo desnudo al rey, era algo bueno, y si por alguna razón inevitable tenía que hacerlo, podía apagar las luces. Pero la cara era diferente. ¿No era esta su arma más grande? Desafortunadamente, la cicatriz en su cara era mucho más profunda y fea que la cicatriz en su cuerpo. La herida en la mejilla de Isabella era roja y gruesa como una lombriz de tierra que se arrastraba. Mientras sanaba, la cicatriz se elevaba sobre el resto de la piel, y si intentaba hacer una expresión, la piel cercana se arrugaba de una manera extraña. Desde que se lastimó, practicó sonreír frente al espejo. Pequeña, grande, brillante, tímida, radiante. No importaba cómo sonriera, la enorme lombriz en su mejilla se retorcía con ella. La fealdad que se precipitaba antes de que la belleza pudiera ser percibida era suficiente para asustar a cualquiera que la viera. El rostro de Isabella, sin velo, ya no tenía la magia del pasado. Incluso si el alquimista de León III fuera realmente tan competente como para hacer temblar el cielo, no podría eliminar esta cicatriz. Isabella nunca había oído hablar de nadie que se hubiera curado de una cicatriz así. Excepto por las historias de herejes y brujas que escuchó cuando era niña. Si es Agosto, habrá una manera.